autora contemporánea que habla mucho sobre la educación en nuestros últimos tiempos y refiere a una frase que me gustó para comenzar la clase, que dice: cuando nos sentimos demasiado cómodos, dejamos de crecer. Los estudiantes pueden presionarnos para que trabajemos dentro de su zona de bienestar. Seamos generosos en ese aspecto, lo bastante generosos como para ayudarlos a aprender a estar incómodos. Cuando nos sentimos demasiado cómodos, dejamos de crecer. Los estudiantes pueden presionarnos para que trabajemos. Los estudiantes pueden presionarnos para que trabajemos dentro de su zona de bienestar. Seamos generosos en ese aspecto. Lo bastante generosos como para ayudarlos a aprender a estar incómodos. ¿Qué le refiere esta frase? Por eso le leí 2 veces. ¿Qué le refiere esta frase? ¿Qué entiende? Que hay personas que te hacen sentir incómoda y que por la misma incomodidad que ellas te dan, te meten presión para que uno se supere. No, no te meten a ejercen presión. Ejercen presión. Hablen mejor, ¿sí? Hablen mejor, bien. Ejercer presión. ¿Otro? Participen, por favor, porque registro la participación, es muy importante. Hay que ser generoso. Profe, a mí se me escucha todo entrecortado. Generoso, bien. ¿Qué más? ¿Generoso en qué sentido? ¿Qué dice? A ver, destaquen la frase de la autora contemporánea, una pedagoga muy contemporánea, muy buenos aportes tiene, entre esos los que le leí. A ver, ¿qué entendieron? ¿Cómo era su nombre, profe? El nombre de la... David. A ver. Sí, profe, es tipo como que los estudiantes muchas veces no queremos salir de nuestra zona de confort y de lo que nos sentimos bien. Entonces, cuando un profesor, por ejemplo, quiere que nos superemos, lo que va a hacer es presionarnos, porque nosotros al sentir presión vamos a sentir la obligación de buscar más y de querer superarnos más. Bien, y al querer superarnos, ¿qué logramos? Profe, después... Avanzamos. ¿Nuestros objetivos, profe? Objetivo, ¿y qué más? Una vez que uno es profesional también va a tener que competir Un crecimiento contra otros. propio también. Y eso también nos ayuda al... Escúchense primero, sí, de a uno, por favor. ¿Sí, Silvestri? Digo que también se refiere a que uno como profesional el día de mañana va a tener que competir. Y bueno, por eso también el tema de la exigencia. Le hago una pregunta. ¿Solamente cuando soy profesional compito? En la vida. En la vida cotidiana competimos, profe. En la vida. Bien. ¿Y de qué Como competencia me alumno hablan? Bueno, entre ustedes, ¿de qué A ser mejor competencia me persona. hablan? De superación, de ser mejor En persona. eso no se compite. Ajá. Pero la sociedad entiende a este término competición como lo que ustedes me están describiendo. La sociedad describe otra forma de competición. A lo malo sería. A ver, ¿en qué sentido lo malo? ¿Competición en qué? Que la sociedad en un lugar de trabajo cuando vas siempre hay competición por la sabiduría. Por ejemplo, un enfermero, competencia. Ajá. Un enfermero sabe más que vos y no te quiere enseñar o no te quiere ayudar. Pero no nos vayamos al plano profesional, vayamos al hoy, el ahora. A ver. Y bueno, ahora en la cursada de tercero, por ejemplo, seguramente debe haber alumnos que quieren recibirse o algo y por ahí no te ayuda con algún apunte o en el estudio o algo así. Es una competencia. Bueno, y ahí, y si yo no le ayudo a alguien por un apunte que me pidió, ¿qué soy? ¿Un incompetente, ingeneroso? ¿Qué soy? Un egoísta. Egoísta. No, profe, ¿puedo dar mi punto de Eso no concuerda. Escúchense, a ver, le voy a tener que Pero la hacer facultad, vos tenés que conseguir la punta, ¿no? Empiezo otra vez porque si no Ahí hablan está el todos egoísmo. juntos. A ver, compañerismo. El No compañerismo. tiene que depender del otro tampoco. Profe, ¿puedo hablar? Hable, a ver. Para mí no es ser egoísta no prestar un apunte. Porque un apunte te lleva tiempo a hacer. Tenés que sentarte, leer mucho, resumir a tu manera. Y hay veces que uno no quiere prestar o no quiere darlo porque justamente el otro busca comodidad.
¿Y qué Claro, es la yo no me comodidad? refería a un apunte, sino A que me veces, refería a un hay veces PDF, que a hay algo donde compañeros pueda que no buscar. pueden A o no ver, entienden cómo hacer sus apuntes respétense también. para hablar, respétense para hablar, por favor. ¿Sí? A ver, López. Que hay veces que hay compañeros que realmente por ahí no entienden cómo hacer el apunte o tienen alguna otra dificultad, entonces piden ayuda. No Bien, todos claro. quieren de arriba. Bueno, ahí está. O sea, nosotros Existe también, ese tipo de personas, a ver, ¿qué tipo de personas? que algunas personas son egoístas, o sea, son panchos, digamos la palabra, que son cómodos por no hacer un apunte, van, piden, resumen y tratan de estudiar de esa manera. Hay Bueno, No resumen, lee bueno, lo que bueno, resumió otro. listo. Muy bien, está. Cuando nosotros hablamos de la zona de confort, nos referimos justamente a eso, estar pancho. No queremos salir de esa zona que está muy confortable, muy buena, porque armar un apunte, si bien ustedes dijeron, bueno, vamos a hablar de la generosidad desde el aula, desde nosotros, desde el grupo, desde los amigos, desde la familia, desde los compañeros de trabajo. Pero la generosidad no pasa con que el otro me pide y yo sí o sí le tengo que dar. La generosidad también tiene que ver con enseñarle a hacer. Ahí hubieron dos paradigmas muy importantes para sostener. Por un lado, me pide ayuda para hacer un apunte y por el otro, me pide darle el apunte hecho. Esa es la zona de confort y la zona incómoda, ¿sí? La zona cómoda e incómoda. A cualquiera le resulta incómodo prestar un material que con tanto esfuerzo costó elaborar, si es que lo elaboraron, porque quieren que le diga la verdad, hace mucho tiempo yo no veo un apunte elaborado por un alumno. Veo el apunte del apunte que sacó el otro, que ya lo último ya ni se ve. ¿Por qué? Porque están acostumbrados al pescado y no ir a pescar, como dice la frase. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? Es más fácil. yo sin mentirle, tengo 4 apuntes de bioquímica, porque Bueno, está bien. no podía probar la materia y hacía un apunte, me iba mal, volví a hacer otro apunte, me iba mal, hasta que creo que la tercera vez que intenté, aprobé la materia con 8, pero tengo 4 apuntes ahí guardados y los tengo ahí. Pero él lo elaboró y nunca más se va a olvidar. Pero tuvo que salir de su zona de confort, tuvo que despertar temprano. Nunca le pedí a nadie un apunte. En todo caso, le pedí ayuda a que me explicaran algo que no entendía. De eso se trata, ¿sí? De ayudarnos a que juntos salgamos de esta zona de confort, que estamos muy cómodos estamos en la zona de confort. Es más fácil que me den un apunte y que yo ahí nomás estudie a que yo me sienta a elaborar. Bueno, la autora dice que nosotros como docente, y digo nosotros porque ustedes el día de mañana como personal de salud van a cumplir un rol, si bien los pedagogos discuten mucho este tema, dicen, bueno, el enfermero no es profesor. Bueno, el enfermero no es profesor, pero el enfermero es educador de la salud. Entonces, los pedagogos recomiendan que podamos tener la capacidad de transmitir el conocimiento, la información, el mensaje que queremos a nuestro destinatario, que podrían ser nuestros pacientes, la familia, la comunidad. Entonces, educarle de tal manera que ellos puedan aprender a salir también de su zona de confort. Es decir, tengo que romper con ciertas rutinas que hacen que afecte mi salud. Le llevo al plano educativo, le llevo al plano de la salud, que muchas veces es más cómodo estar ahí y no hacer esfuerzo para mejorar. Y ustedes se van a encontrar con pacientes cuando tengan que educar, a la familia cuando tengan que educar, y a los amigos, a la sociedad en sí, cuando va a haber barreras. Y eso también hablamos de las barreras que se interponen entre el proceso de enseñar y aprender. Entonces, es importante, estudiantes, que ustedes comprendan lo que dice Davini, sobre todo en la última parte donde dice, lo bastante generosos tenemos que ser como para ayudarlos a que se sientan incómodos, ¿sí? A sentirse incómodos. ¿Y cuándo me siento incómodo? Cuando me tengo que poner a estudiar, a interpretar, a reflexionar y a trabajar como corresponde. Entonces ahí eso tenemos que ayudar. Y en nuestros pacientes lo mismo, ayudarles a que se sientan incómodos. ¿Y cuándo se sienten incómodos? Cuando ven que hay factores de riesgo que están influyendo en su salud y que no cambian, De eso se trata. Bien, de esta manera avanzamos con la unidad número 1
nosotros habíamos hablado de la función, el rol de la enfermería. ¿Cuáles son las funciones o rol del enfermero? Promocionar, prevenir la enfermedad. Dentro de cuántos ejes tenemos? A ver. ¿Cuántos ejes tenemos? Docencia, ¿Sí? investigación, administración ¿Y? Docente. ¿Y? A ver, hay cuatro. Asistencial. Escúchense, por favor. Asistencial. Asistencial. O sea que tenemos 4 ejes o funciones fundamentales en el enfermero. En la educación, ¿sí? Que hacemos docencia ahí, el eje sería docencia. Hacemos educación para la salud, para promocionar la salud, para prevenir enfermedades. El segundo eje es la administración. El enfermero está preparado para administrar recursos materiales y humanos. De hecho, yo le contaba que ya hay enfermeros que ocupan la dirección de los centros de salud y algunos hospitales, si bien no son muchos, pero se va avanzando la enfermería en este siglo. El tercer eje es la función investigación, donde el enfermero debe investigar, ¿sí? Para tratar de ver cuáles son las causas posibles de los determinados efectos, consecuencias en la salud. Y por último, lo asistencial, donde se implica el deber, las actividades, las tareas. Esos son los 4 ejes fundamentales dentro de la función del enfermero. Bueno, nosotros nos quedamos en la educación, en la docencia. Cuando nosotros decimos docencia, no quiere decir que vamos a descuidar las otras 3 funciones, porque hasta acá, docencia ya hicimos por ahí con pocas prácticas quizá, pero hicimos algo de educación para la salud, hicimos algo de investigación, porque seguramente ustedes escucharon alguna patología que antes no conocían y fueron y leyeron, ampliaron su conocimiento. Y bueno, hoy mismo por el tema del COVID también uno tiene que investigar sobre todo lo que está ocurriendo. Lo asistencial también, porque en algún momento hicieron control de signos, vacunación, antropometría, entre otras actividades. Eso iría dentro de lo asistencial. Todo lo que es tarea es asistencial. Asisto operativamente en curación de herida, aplicación de inyectable, aplicación de vacuna o inmunización, antropometría, procedimientos invasivos y no invasivos. Bueno, eso todo es la parte asistencial. Bueno, vamos a quedarnos en la educación y voy a compartir con ustedes nuevamente los PowerPoint que ya estoy cursando didáctica. Estamos cursando didáctica porque va a estar dentro de 3 puntos fundamentales. ¿Qué tiene que ver con la formación? Sería la personalidad. En el mal sentido de la palabra, sino en el buen. ¿Y cuál sería el buen sentido de la competencia? Salir de nuestra zona de confort. Sí, salimos de nuestra zona de confort. Pero, ¿y qué hago para salir de la zona de confort? Mejorar la calidad de atención. Mejorar la calidad de atención. Y para que yo mejore la calidad de atención, ¿qué necesito? Adquirir conocimiento. Educar. Conocimiento. ¿Qué más necesito? Adquirir conocimiento y ponerlo en práctica. ¿Qué más? Estudiar mucho y leer. Bien, o sea, de esa competencia me habla. O sea, que cuando me voy a capacitar, porque no siempre voy a poder ir en todas las capacitaciones, o por los horarios, o por el costo, o por lo que fuera, si bien es una obligación que yo me capacite para adquirir competencia, la competencia en el buen sentido de la palabra. Por ahí van a encontrar colegas que se van a las capacitaciones y ¿qué aprendiste ahí? No, nada importante. Pudo haber sido que no le gustó, que se aburrió y demás, o también puede ser el egoísmo, lo que ustedes marcaban hoy. Decir, bueno, no, me costó, a mí me costó plata, me costó tiempo, y bueno, me voy a quedar con la mezquindad del conocimiento. Bueno, eso no es ser un buen comunicador, un buen competente profesional, porque cuando adquirimos la competencia profesional, el conocimiento, lo adquirimos para que podamos transmitir, y eso es educación. Fíjense ustedes que cuando vamos a alguna capacitación tenemos que volver y poner en práctica, reunir al equipo,
comentar de lo que se habló, y si no puedo reunir, voy en cada guardia comentando la situación del aprendizaje, o con los actos mismos. Bueno, mira, aprendimos que el alcohol tiene que ser trabajado de esta manera y no de esta otra como hacíamos acá. Ahora tenemos, o sea, uno adquiere esa competencia, el conocimiento avanzado para mejorar las prácticas. Y por último, tenemos la calidad. En la calidad se muestra la gestión del cuidado enfermero. Vez pasada yo le decía, el enfermero tiene como base, como eje central el cuidado. Entonces, ¿qué tipo de cuidado puedo dar yo cuando estoy en esta área operativa, administrativa, investigación, docencia? ¿Qué tipo de calidad de cuidado doy? Y esa calidad de cuidado, esa gestión del cuidado, tiene que ver con las competencias profesionales y tiene que ver con la personalidad. Todas tienen que ir unidas. Por eso dice, la didáctica de formación es desarrollo y es calidad. Es calidad, es desarrollo y es formación. O sea, fíjense, gente, que si empezamos a hablar de ejemplos, tenemos mucho. Hay gente que es muy buena profesionalmente, pero como persona deja mucho que desear. Entonces, ¿qué nosotros hicimos ahí? El cuidado no llegó, no se centró en esa persona. O bien decimos, el cuidado se centró, pero la formación no. Entonces, vamos a ver que no puede haber una... ¿Sí? Disculpe, Sí. Que le interrumpa. Sí. La calidad del cuidado se puede ver cuando el paciente y el enfermero quedan satisfechos. ¿Puede ser? Bien. ¿Y será que en algún momento haremos una pregunta moral muy importante que tiene que ver con que estoy satisfecho con el cuidado que di? ¿Me puedo ir tranquilo sabiendo que cuidé bien? No, profe, pero ¿cómo voy a cuidar bien si estuve 24 horas, 48, 72 horas? No nos pagan bien, no cobré la guardia, no me quedó nada. Yo considero que una persona que está estudiando enfermería es porque quiere cuidar a la gente y por más que no me paguen, por más que no, voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta, porque se supone que elegí esa carrera para ejercerla. Bueno, por eso, se supone, y acá nosotros, cuando damos las clases, la intención es salir de nuestra zona de confort, porque nosotros es mejor ver, por ejemplo, ver cómo maltratan. Profe, pero todos maltratan ahí. Bueno, pero salgamos de nuestra zona de confort. Esto no quiere decir que lo emocional no esté ligado a las prácticas, ¿eh? Ojo, yo no quiero decir con esto que vamos a estar todos los días feliz, contento al 100% dando cuidado. No, porque somos seres humanos, porque tenemos emociones, porque las emociones influyen en mi acto, en mi presencia, en mi empatía, pero debo reflexionar y decir, el paciente, la familia, la comunidad, ¿tiene la culpa de lo que a mí me está pasando? Y no. Entonces, tengo que repensar y decir, bueno, tengo que brindar un buen cuidado, no importa cuántos pacientes tengamos, porque la otra cara de la moneda es cuando dicen, sí, pero ¿qué calidad de cuidado vas a dar cuando tenés 24 pacientes en un servicio y estamos solo, 2, 1, 2, 3? Bueno, pero nadie habla de la cantidad, de la calidad. Nos cuesta atenderle bien, tratarle bien como una persona capaz de recibir mi cuidado. Entonces ahí viene a lo que dice, bueno, yo tengo que estar satisfecho con lo que hago, ¿sí? No importa lo externo, no importa la situación externa, porque la realidad, ustedes van a tener que hacer guardias de muchas horas, por ahí los sábados y domingos, feriados, cumpleaños, etcétera. Pero bueno, el paciente no tiene la culpa que a usted no le gustó ir hoy domingo a trabajar. Entonces, gente, a lo que vamos es que lo que hagamos, así sea un control de signos vitales, una técnica o procedimiento de inmunización o de curación, lo que fuera, lo haga con calidad. Y la calidad habla de la gestión del profesional y personal, porque por ahí hay autores que dicen, no existe una doble moral. O soy bueno como persona y bueno como profesional, o soy malo como persona y malo como profesional. Entonces, esa calidad tiene que ser una calidad humana y una calidad profesional. Ahí decíamos que, bueno, empezábamos a dar algunas concepciones que vamos a ir viendo ahora cuando les pase el programa. Van a ver que en la unidad número 1
nos introducimos a hablar de la didáctica en enfermería y bueno, empezamos a dar varias definiciones de varios autores. Por ejemplo, en general, la enciclopedia dice que la didáctica en enfermería se puede entender como aquella que establece una lógica, el orden, una secuencia, una dinámica de proceso para arribar al fin deseado. Un pensamiento científico que facilita el desarrollo de las habilidades del hacer y competencias para la integración de los conocimientos. Fíjense que no en vano se vuelve a repetir en todo este discurso la palabra integración, competencia, conocimiento, habilidades y sobre todo dinámica de proceso. Camilloni, que es una pedagoga contemporánea, muy escuchada por los aportes que tiene hacia la educación, ella dice que la didáctica, vista como ciencia, es un conjunto de teorías de la enseñanza con enfoques diversos. Su objeto de estudio es la enseñanza y se propone explicarla y establecer normas para mejorarla. Acá me voy a detener un ratito. Cuando le escuchamos a Camilloni que ella refiere que la didáctica es una ciencia, luego vamos a ver que hay contraposición, que es una disciplina, no es una ciencia, no es una disciplina. Para esto, ustedes tienen que lo pueden relacionar ya con filosofía. ¿Por qué relacionamos con filosofía? Porque la ciencia madre es la filosofía, ¿sí? A partir de ella se desprenden todas las demás ciencias. Entonces, para hablar de ciencia y poder postularnos en esa situación, ¿qué tenemos que describir primero? ¿Qué es una ciencia? Y para ustedes, ¿qué es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? Es el conocimiento de una cosa por su causa. ¿Y qué más? Es el saber, es el saber. ¿Algo que tiene un enfoque de estudio particular? Tiene un enfoque. Algo que tiene un enfoque de estudio. Ajá. ¿Qué más? Enfoque particular, enfoque estudio. ¿Qué más es la ciencia? ¿Qué es ciencia? Porque ustedes saben que hasta la enfermería están que es ciencia y que es disciplina. Pero ¿dónde nos tenemos que postular para hablar de ciencia o disciplina? Del concepto, de la definición. Entonces, ¿quiere decir? ¿Tiene que basar en un método científico? Tiene que basarse en un método científico. ¿Y qué quiere decir método científico, Silvestri? Que hay que seguir una serie de pasos. profe. Sí. Bueno, entonces ahí vamos a lo que dice claro, lo que dice la enciclopedia. Establece lógica, establece orden, establece secuencia. Muy bien. Una ciencia es un conjunto de conocimiento científico cuyo objeto material va a diferir en el resto de las ciencias. ¿Sí? O sea, ¿Puede repetir, profe? La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos, organizados, científicamente válidos, que va a tener objeto de estudio. ¿Sí? Científicamente válidos, porque ustedes cuando me quieren contar algo me tienen que decir, ¿está sostenido científicamente por autores o está todavía por verificarse si es válido o no? Entonces, para que nosotros por ende, podamos... tiene que ser universal también el conocimiento. El conocimiento tiene que ser universal, porque yo no puedo decir, la didáctica acá en Formosa es una ciencia por esto, pero en Buenos Aires no. O sea, cuando se habla de ciencia, hay un comité científico que valida la situación para llamarla ciencia o no. Entonces, la filosofía es la ciencia madre de todas. Tienen conocimiento sistematizado, organizado, conocimiento universal, tiene objeto de estudio. Nosotros en la filosofía decimos que va a haber dos objetos, un objeto formal y un objeto material. Cuando nosotros decimos el objeto formal de la madre filosofía, acá como ciencia, decimos que son las primeras causas del ser y las últimas en el conocer. Yo primero soy Mario y después adquirí los conocimientos y sigo adquiriendo los conocimientos. Entonces, la filosofía dice, primero soy y después obtengo conocimiento. Por eso dice,
el objeto formal de la filosofía madre de toda la ciencia es la primera causa al ser, últimas del conocer. Primero soy Luis, soy Mario, Rebeca, Juana, después adquiero conocimiento. Bien, pero en la filosofía como ciencia, el objeto material, materia, es todo en cuanto existe. Porque en filosofía puedo filosofar, como decíamos el otro día, todo lo que existe. Puedo filosofar del sol, de la luna, del agua, de la tierra, del yo, del otro, de todo puedo filosofar. Ahora, salimos de la filosofía, nos desprendemos y decimos, la didáctica reúne las condiciones para ser llamada ciencia, como en un primer acuerdo dice Camiloni, porque Camiloni más adelante vuelve a decir, no, es una disciplina. Pero, ¿qué tenemos que entender nosotros para poder descubrir si la didáctica es una ciencia o es una disciplina? Ciencia, por todo lo que dije recién. ¿Y disciplina qué es? Disciplina es la rama de la ciencia que va a tener el mismo objeto formal y va a variar el objeto material. Por ejemplo, la filosofía, la ciencia madre de todas, por eso la cito acá, y digo, las disciplinas filosóficas, las ramas de esa filosofía o las hijas de esa filosofía, ciencia, se llaman disciplina filosófica. La deontología, la fenomenología, la sociología, la psicología, ¿tá? Que van a compartir el mismo objeto formal de la madre, que la primera causa al ser, la última en el conocer, y va a cambiar su objeto material. La deontología, el objeto material va a ser la ética y la moral aplicada en la profesión, la moral aplicada en la profesión. La sociología va a ser el comportamiento del hombre en la sociedad. La antropología va a ser el estudio del hombre. La teología va a ser el estudio de Dios. Varía la materia en una disciplina. Bueno, trayéndolo al plano de la didáctica, hay pedagogos que sostienen hasta hoy en la contemporaneidad, pleno siglo XXI, y bueno, hay un gran debate sobre si es ciencia la didáctica o no. Bueno, la mayoría de los autores sostienen que sí es ciencia. O sea que la didáctica tiene un corpus, un conocimiento científico válido, que tiene un objeto formal, que tiene un objeto material, que está organizado metódicamente, pero yo acá le quiero resaltar algo. Acá voy a agregar una palabra en ciencias sociales, porque la ciencia se clasifica en sociales o fácticas y ciencias naturales, ¿sí? O informales. Bueno, a la filosofía, a la didáctica, a la pedagogía y a todas las demás la ubicamos dentro de la formal o fáctica. ¿Qué quiere decir? Que una verdad es absoluta. O sea que es absoluta acumulativa. Hay algunos autores que nos dicen que la ciencia social radica en el conocimiento acumulado, verificado, universales. Pero ¿qué quiero decir esto? Que, por ejemplo, nosotros vamos a ir tanto a la prehistoria, a la historia antigua, vamos a ir a la Edad Media, vamos a ir a la moderna, vamos a ir a la contemporánea. Y vamos a decir, como decía la Edad Media, o como decía la antigua, nosotros lo que estamos haciendo es tomar esa verdad y darle forma. Pero nada está descartado en una ciencia formal. Nada está descartado. Sin embargo, por eso se llama arbóreo acumulativo. O sea que se acumula el conocimiento, pero no se descarta nada. Porque ahí, dicen los grandes autores, no hay una verdad absoluta. Acá parece que la verdad no es absoluta. Cuando el conocimiento fue acumulado ya por otros autores, pero no se rechazó.
Fíjense ustedes que en un momento se dijo que lo que decía Sócrates no sirve, o lo que decía Kant no sirve. Lo que se hace es tomar de contrapartida a esa teoría y darle forma, pero no se descarta. Bueno, nosotros... De esta manera perdura. De esa manera perdura, de esa manera se le va dando forma. Por eso nosotros ahora, para dar la clase, tenemos que rever los conceptos, darle forma al concepto, ver a ver qué autores aparecieron ahora, qué verdad sostienen, porque en realidad, y nos damos cuenta que van a aparecer autores nuevos, pero van a tomar la mayoría de ellos autores ya trabajados, o sea, que le dan su enfoque, le dan el punto de vista que yo tanto les pido en los trabajos prácticos, el punto de vista. O sea, yo puedo o no estar de acuerdo con los autores, pero yo tengo que decir, bueno, pero como dice Alicia Camillone, la didáctica es una ciencia, pero me parece que tira más a ser una disciplina, como dice fulano de tal. O sea, que nosotros tenemos que tomar a la verdad y refutarla o fundamentarla. Entonces, cuando uno le dice, ¿y por qué tomar esta teoría y no la otra? Y tomé nomás, porque es más fácil de... No. Bueno, en la vida tenemos que ser así. Por eso la didáctica nosotros decimos en enfermería, pero en realidad tenemos que aprender a educarnos primero nosotros. Y las ciencias informales o ciencias naturales, ahí va a estar la biología, va a estar la física, va a estar la química. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia biológica o la biología es una ciencia porque tiene conocimiento científico, porque tiene un orden metódico, porque tiene material de estudio, ¿sí? Todo eso tiene. Pero ¿dónde está la diferencia? En que esta ciencia informal o ciencias naturales es válido hoy, pero hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Hasta que se demuestre lo contrario. Fíjense ustedes que, por ejemplo, cómo tenemos que volver otra vez a releer y ver qué conocimiento científico actualizado sale en cuanto a la clonación, en cuanto al ADN, a la transgénesis del ADN, a la célula en sí, cómo se comporta frente a cambios ambientales que tenemos. Bueno, en general, lo que les quiero decir es que en la biología una verdad es válida hasta que aparece otro autor y se refuta, ¿sí? Se reemplaza. Por ejemplo, no pasa con la farmacología. Ustedes vieron que una ciencia que se dedica al estudio de las drogas, sintética y no sintética y demás, pero fíjense en la farmacología también. Por ejemplo, hay medicamentos que se usaban y que hoy están demostrados que que tenían que ser reemplazados urgente y se erradicó del mercado comercial. Por ejemplo, vieron ahora la ranitidina, por ejemplo. Toda la vida se habló que era un buen protector gástrico y hoy retiraron todo del mercado. O sea, ¿qué pasó? Hay teorías que sostienen que a largo plazo producen efectos colaterales bastante invasivos al aparato gástrico. Bueno, se reemplazó, vino otro, o sea, se puso otra vez el omeprazol hasta que aparezca otro medicamento que lo reemplace. Bueno, quiere decir que todo el tiempo se está buscando una nueva teoría. Pero acá, y nos quedamos acá, vamos a decir que esta verdad va a ser sostenida por autores, pero va a estar mejor argumentada, ampliada, o por ahí justificada ya con una nueva propuesta. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí, claro, profe. Bien, entonces nosotros ahí decimos, bueno, vamos a empezar a darle forma a la didáctica. Entonces, en la actualidad yo les puse algunas definiciones acá que me parecieron muy importantes, que dice, en la actualidad la didáctica debate diferentes posicionamientos. ¿Qué posicionamiento? Y bueno, en primer lugar, si es una ciencia. O sea, que sigue trabajándose si es una ciencia o no. En segundo lugar, algunos investigadores, analistas, ven al método o el método como categoría rectora y no lo objetivo como lo había planteado hasta estos momentos. O sea, acá está lo que algunos investigadores dicen, no, es una disciplina o no es una ciencia. O sea, que tienen elementos categóricos, elementos formales para ir dándole una nueva definición. Hasta ahora, no. La enfermería, entonces ahí le ubiqué en el foco a la enfermería como ciencia que tiene como objeto la gestión del cuidado. El objeto de estudio de la enfermería, el objeto del cuidado. No está ajena
a los cambios que se están produciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, que la enfermería es una ciencia, el objeto de estudio va a ser la gestión del cuidado, pero para que yo cuide bien, ¿qué necesito? Cambio en el proceso de enseñar y aprender. Cómo enseño, cómo aprende el otro, cómo aprende el otro, cómo enseño yo. O sea, es un proceso que está muy ligado al cuidado. Entonces dice, ahora, hablando del contexto educativo, está históricamente condicionado, responde a los intereses de la clase dominante, es decir, es la sociedad la que va a determinar cuáles son los intereses de lo que ocurre en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual también va a favorecer la posibilidad para cada nueva generación de acumular los conocimientos legados por las generaciones precedentes. Bien, ¿qué ejemplo tienen acá? Bueno, termino ahí y le voy a pedir un ejemplo. Determinar cuáles son los intereses que ocurren en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual también va a favorecer la posibilidad para cada nueva generación de acumular los conocimientos legados, traídos, enseñados por las generaciones precedentes. Antes, sin este mecanismo, sin este proceso propiamente humano para la asimilación, la conservación, la transmisión de la experiencia acumulada, transformada en cultura y la perspectiva de seguir creciendo, no hubiera existido así la didáctica. Bien, ¿qué ejemplo me pueden dar ahí? Si yo le pido que subrayen las ideas principales, ¿qué ideas principales pueden sacar de acá? De este último párrafo, que en la actualidad la didáctica la concepcionan como una ciencia, pero que está condicionada. ¿Por qué? ¿Por qué está condicionada? A ver. Por nuevos aprendizajes. ¿Y esos nuevos aprendizajes de dónde nacen? Hablen, por favor, ¿sí? De la investigación, profe, de la investigación, y porque la didáctica se tiene que adaptar al entorno, cómo va evolucionando la comunidad, la cultura de la gente. A ver, de eso. Bueno, me voy a la pantalla número 11. En la pantalla número 11 le tengo a Joaquín Yancy. ¿Qué dice Joaquín Yancy? A ver. Al aprendizaje, profe, a la investigación, como dice la No, eso dijo ella. Eso dijo ella. Ahora salga a su zona de confort y deme un nuevo paradigma, un nuevo enfoque. ¿Qué es para usted eso que leí recién? Y conocimiento, profe, adquirir conocimiento. Sí, pero fíjese lo que le dice. A los nuevos conocimientos. Bueno, Yancy. Bien. A ver, Alejandro Romero. La pregunta. Ahí está bien. Alejandro Romero. Nicolás Monzón. Pantalla 11. ¿No? Al cambio, profe, porque... Perdón, ¿su apellido? López, Anabel. ¿A qué dice usted, López? Al cambio. O sea, que cambio? van surgiendo nuevos autores que tienen... Bueno, nuevos cambios. A ver, Monzón, ¿qué dice usted? Profe, puede ser que el conocimiento va a estar siempre, no medido, pero sí condicionado por el entorno. Condicionado por el entorno. ¿Qué entorno? ¿La experiencia puede ser? Bueno, la experiencia, el entorno, pero ¿qué entorno? Social y cultural sería. ¿El entorno? Social. Bueno, deme un ejemplo de un contexto social. Gente, yo estoy registrando la participación, después no me digan yo estuve. Ahora, profe, con esto del COVID, todos tuvimos que aprender a ir a un lugar público con barbijo, alcohol en gel, medidas de lavarse las manos constantemente. Eso nos condicionó el entorno y la situación ambiental. Bueno, Verónica, profe, bien. A ver, Mauricio. Yo opino que el conocimiento también se adquiere a medida que pasa el tiempo y las condiciones de vida que está viviendo una persona. Por ejemplo, como dijo la compañera, por ejemplo, ahora en este tiempo lo que está pasando con la pandemia que nos cambió mucho
y Bueno, mucho, bien, por eso, ahí está un bien, ejemplo. bien, bien Alejandro, está bien. A ver, Contreras, participen gente o se me están durmiendo, participen por favor. Creo, o sea, bueno, ya Profe, dimos también está ahora. relacionado con los grupos a los que pertenece. Bueno, Morínigo, a ver si coincide con lo que dice Contreras. O sea, yo me ponía a pensar un poco años antes cómo era, las enfermeras curaban a los pacientes, pero no tenían higiene y seguridad. Y Ajá. yo digo, cómo es que la persona que se dio cuenta de que los enfermos volvían porque estaban mal curados o ellos mismos no se cuidaban? Ahí hubo un conocimiento, hubo una evolución, hubo un cuidado más, hubo una investigación, hubo Bien. una educación más, y Bien, se pudo realizar el mejoramiento de los pacientes, el mejoramiento en el cuidado. bien, Yo lo muy veo bien, así. bien. ¿Leiva está? ¿No? ¿Aquí no? Profe, Sí, profe, Sí. lo que dice la profesora, la compañera, es que surgieron nuevos métodos en el cuidado, por ejemplo, o los tipos de curaciones que se hacían antes, porque Sí. habían pocos conocimientos. Bien, pero ¿qué más agregaría? Milena, ¿usted quiere hablar? Sí. Sí, profe, quería aportar que, o sea, nosotros ya adquirimos Tu audio, Milena. conocimientos, pero ahí vamos, vamos a ver. Está bien, creo. Sí. Que vamos adquiriendo más conocimiento a través de los años, a través de la experiencia del trabajo que tenemos, o sea, a través de la investigación o lo que vamos viendo. Perdón, Milena, ¿tiene que ver con la investigación o no? Sí. Sí. A ver, ¿qué diría Brian? ¿Está? Profe, ¿le puedo decir algo yo? A ver. Profe, yo lo que entiendo a todo esto Fernando. sin palabreos así, es que cuanto más investiguemos, más conocimientos vamos a tener, y es lo que va a favorecer a la siguiente generación para que tengan una base más avanzada a la que tuvimos nosotros. Bueno, yo le pregunto, ¿hay algún compañero, o sea, compañero en el buen sentido, algún alumno estudiante originario? ¿Tenemos algún cursante originario? ¿Sí? Profe, ¿Sí? yo quería decir algo, ¿Sí? más allá que el conocimiento por ahí está regido por nuestro entorno. O sea, Sí. yo creo que para seguir adquiriendo conocimiento, muchas veces hay que salir de nuestro entorno, o sea, ver otros puntos de vista, aprender de otra gente que no esté relacionada con nosotros. Bien, por eso yo preguntaba recién si hay algún cursante originario, porque ellos también aprendemos muchísimo, ¿sí? Ellos tienen una cultura muy rica en la naturaleza sabia, y ellos, por ejemplo, con la experiencia que ellos nos contaron de trabajar o de vivir en su comunidad, y ahora adquiriendo conocimiento científico, es un buen ejemplo, porque ellos cuando se reciben y van a su comunidad, muchos nos cuentan después, al volver a vernos, cómo le cuesta transmitir el conocimiento científico cuando estaba arraigado algo que ellos ya traían de precedente, de un historial familiar importante. O sea, la cultura, el ambiente favorece, la cultura predomina, el contexto socio-histórico-cultural influye muchísimo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? No porque salimos de foco, sino porque yo tengo que conocer el ambiente donde voy a trabajar, porque ustedes, vuelvo a decir, van a ser educadores. Y yo, para ir a una sociedad a educar, tengo que meramente conocer a quién voy a ir a educar. No pretendan ustedes dar una clase magistral con toda la tecnología aplicada. Pues, miren, hay clases donde los powers son espectaculares, hay animaciones, hay videos y todo, pero la gente se cansa. Entonces, ¿por qué se aburre? ¿Por qué? Porque yo tuve en cuenta y me fui y llevé en ese contexto una estrategia didáctica que lo hubiera reemplazado por otra. Hubiera hecho juego, hubiera hecho algún entretenimiento, hubiera hecho cualquier otra alternativa, ¿sí?, estratégica para trabajar ese contexto.
No es lo mismo que si yo tengo que preparar una clase y dar en el Instituto Santa Isabel de acá de Formosa Capital, pleno centro. Entonces, si yo me voy a querer jugar con ellos en la naturaleza, medio que me van a mirar medio extraño. ¿Por qué? Porque están esperando ese contexto, esa estructura organizacional, institucional, está esperando algo más magistral. Entonces, el ambiente va a influir mucho, claro que va a influir mucho, y va a influir de tal manera que yo voy a tener que repensar mi clase. Entonces ahí yo digo, bueno, ¿y qué quiero decir con todo eso? Que es necesario tener en cuenta elementos de vital importancia. Fíjense lo que rescaté ahí, que me pareció muy importante también. Siempre la didáctica en la enfermería. Es necesario tener en cuenta elementos importantes, la formación de una personalidad de los estudiantes de enfermería, que les permita, una vez egresados, ser capaces de resolver los problemas profesionales a los que se van a enfrentar al realizar la gestión del cuidado. El desarrollo de las competencias profesionales en cualesquiera de las especialidades de enfermería en que laboren. O sea, esto, necesito personalidad, necesito competencia y necesito tener, por ende, una buena gestión del cuidado. Entonces, fíjense lo importante, es de fundamental importancia hablar de la personalidad, hablar de las competencias profesionales para cualquier lugar donde voy a ir a trabajar. Fíjense, esto quizás ustedes no esperaban desde ese enfoque. A lo mejor ustedes decían, didáctica, me voy a encontrar con paradigmas cerrados, pedagógicamente hablando, en contextos muy diferentes. Pero cuando nosotros decimos en enfermería, o la didáctica de la enfermería, se está La capacidad de enseñanza sería. La capacidad de enseñanza. Pero ojo, sin descuidar mi cuidado. Yo no puedo descuidar mi cuidado, porque la enfermería, el eje central, dijimos hoy, es el cuidado. Ahora, yo me voy a enfocar en el cuidado, pero haciendo educación para mi paciente. O sea, le voy a hacer higiene, le voy a hacer confort, le voy a controlar los signos vitales, pero hablando y aprovechando la oportunidad de poder educarle o hablarle. Ahora bien, o sea que el conocimiento se basa en los 3 puntos importantes, que sería la formación profesional, el desarrollo de competencias, competencias profesionales y la calidad. Sin esos 3 factores importantes, el conocimiento sería limitado. Sería limitado. Por eso fíjense que dice la personalidad de los estudiantes de enfermería, no para cualquiera es enfermería, para los estudiantes de enfermería. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un contexto que el paciente, ¿cómo está? O la persona, ¿cómo está? Vulnerable. Entonces, fíjense, refresquen el conocimiento que vieron en Fundamento que decía Virginia Henderson, entre otras teóricas, que nos hablaban de que, por ejemplo, dice, la función del enfermero es realizar aquel cuidado que si esta persona lo pudiera, lo realizaría por sí solo. O sea, que si esa persona se puede cuidar por sí solo, no me va a necesitar a mí. Entonces dice, nosotros tenemos que cumplir ese rol de llegar a cubrir esas necesidades básicas necesarias de cuidado, hacer cuenta como que si la persona, como que yo sería esa persona, ¿está? Entonces, para Moreno, que también es un autor contemporáneo, dice que la competencia profesional para el cuidado que demanda un ejercicio crítico, reflexivo, constructivo sobre las prácticas profesionales entre profesionales en la salud. Debe ser capaz de conocer e intervenir en el proceso de vivir, de enfermar y de estar sano, con compromiso, responsabilidad en la búsqueda del mejoramiento de la vida. La competencia profesional para el cuidado demanda entonces un ejercicio crítico, reflexivo, constructivo sobre las prácticas mías como enfermero y entre el resto del equipo de salud. Y cuando dice esto, nos está hablando justamente de que muchas veces dejamos nomás, hacer nomás tal cosa así, andar nomás tal. O sea, muchas pocas veces tenemos la capacidad de criticar, reflexionar y construir la práctica, ¿sí? Ah, no, pero así se hizo siempre, bueno, así nomás hago. ¿Cuántas veces fuimos a algún servicio X de alguna institución y nos decían,
¿Para qué vas a controlar los signos vitales? Registrar como esta mañana se controló nomás. Bueno, a las 7 de la mañana tuvo 120, 80. Ah, sí, nomás ponele. ¿Qué te va a poner a controlar uno por uno? ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Está mal. Está mal. Porque ¿cuánto tiempo tarda para que un paciente se compense? Si yo esta mañana tenía 120, 80 y ahora ¿puedo tener la misma presión? No, puede variar. Variar, bueno, fíjense, varía porque estoy dando clase, porque recién desayuné, porque estoy por tomar mate, porque ya hay actividades que hacen que se ponga en juego mis signos vitales y aumenten. Entonces, ¿dónde está mi juicio crítico? Si no, yo vi por teoría que los signos vitales son patrones que varían de un momento a otro, yo tengo que controlar, aunque el otro me mienta, ¿sí? ¿Sí? O no te toman todos los signos vitales, solamente te toman la presión y no te toman los otros. No toman. No Presión toman. y temperatura. No, pero ¿saben qué? No se toma. Porque yo tomo mate, tereré, tomo cerveza, no tomo la presión. Se controla. la tensión. Claro, no se controla, perdón. Se controla la tensión. Vayan hablando bien. Entonces digo, en el control de esos signos vitales yo mismo tengo que tener el juicio reflexivo. ¿Está? Y fíjense que nos cuesta, que mucho puede costar esto. Por eso dice, requiere personalidad, requiere competencia profesional. ¿Sí? Profe, ¿Le escucho? a mí me pasó una vuelta cuando estábamos en práctica. Una señora estaba internada y no quería que nadie le tome la temperatura y nada, no quería saber nada de nadie. Bueno, entonces yo usé una estrategia como para poder dialogar con ella, ver qué le pasaba y todo eso, y hasta que después se dejó hacer todo eso. Eso sería más o menos como llevar la didáctica a la práctica. Claro, dejar de controlarse, ¿sí? Porque, o sea, por eso, los agentes de cambio, ¿quién van a hacer? Ustedes, gente. Ustedes son el constructo. Por eso dice acá, constructivo, reflexivo, crítico. Ah, no, siempre se hizo así, así no me voy a hacer. ¿Y dónde están los agentes de cambios, señores de tercer año, promoción 20, 21, 22, 25, no sé, 30? Pero ¿dónde está la capacidad de construir si voy y repito lo mismo? ¿Se entiende o no? Señor. Sí, profe. No se puede construir nada si no existe una autocrítica. Bueno. Siempre estamos utilizando mecanismos de defensa como la proyección, decir, no, esto es por culpa de Hauff que tal cosa. O sea, siempre proyectamos nuestras responsabilidades o nuestra negligencia hacia la persona. Pero ¿sabe por qué, don Ángel? Porque no tenemos capacidad de ser quienes somos. Nosotros queremos ser copia del otro. Cada uno es como es y cada uno tiene que tener... Claro, o sea, tenemos que tener una capacidad crítica, tenemos que tener personalidad. Ah, no, yo quiero ser como el otro. No. Exactamente. Entonces, gente, lo único que les digo es, tanto nos está costando formarnos. No importa cómo está mirada nuestra facultad, nuestra universidad, nuestra carrera, no importa, porque después de todo, el agente cambio van a ser ustedes, ¿sí? Porque, por ejemplo, a la hora de trabajar, nadie le va a decir, no, vos no podés trabajar acá porque vos tuviste 2 meses nomás de práctica. No, yo les dije el otro día, hoy por hoy requieren de una alta calidad personal del enfermero. Y después voy a ir adquiriendo las competencias, gente. Eso tenemos hasta el día que nos jubilemos, tenemos tiempo de capacitarnos. Pero hay algo que si yo no le hago con este juicio crítico, reflexivo y todo lo demás, ¿dónde va a construir? Entonces somos conductistas, que más adelante vamos a ver que hay 2 modelos importantes en las teorías de enseñanza y aprendizaje que tienen que ver con un modelo o conductista o constructivista. O hago nomás porque me dijeron que haga, o construyo mis propios saberes a partir de una interpretación y reflexión. Además, se debe tener en cuenta la calidad de la gestión del cuidado. O sea que acá me englobó las 3 cosas los 3 pilares que hoy habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Sí. Engloba la personalidad de los estudiantes de enfermería, las competencias profesionales y la gestión del cuidado. Asumido como un proceso dinámico quiere decir de intercambio constante, fluido, cuyo eje fundamental, ¿cuál va a ser? La calidad. La calidad de la gestión sanitaria institucionalizada. Muy bien.
Bien, ¿se entendió hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, no se trata de una nueva didáctica. No se trata de algo nuevo, sino de que de asumir por parte de los claustros, por parte de los estudiantes, las transformaciones. Es necesario asumir las nuevas transformaciones, salir de la zona de confort, desplegar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desaprender y aprender el nuevo rol del profesor y el estudiante. ¿Qué quiere decir desaprender? Justamente erradicar aquellas cosas que yo creía que eran lo correcto y no era. Por ejemplo, bueno, yo creí que estaba bien que yo controle los signos a las 7 de la mañana y registre el mismo a las 10. No, tengo que desaprender eso porque no es correcto y aprender lo nuevo, el nuevo rol del profesor y el estudiante. Puede ser que el aprendizaje se base de los errores que uno comete. Si uno no comete errores, no aprende cotidianamente. Claro, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces tropezamos con el mismo error y no aprendemos. Porque es una cuestión práctica, porque yo digo, tengo 23 pacientes y me falta 1 hora para entregar la guardia y digo, bueno, voy así nomás. Entonces, muchas veces... Pero eso ya depende de cada persona. Eso ya depende de cada persona, el querer superarse o el querer quedarse. Y bueno, entonces vamos al primer eje que vimos hace un rato, la personalidad. Sería la formación profesional. ¿Puedo decir algo? Sí. Para mí que está mal, para mí que en esta carrera nosotros no tenemos margen de error, porque estamos trabajando con vidas. O sea, no estamos trabajando en algo teórico, si vamos a la práctica, estamos trabajando en la vida. Bueno, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes, Julia? Deberíamos de no tener errores, pero hay deberíamos errores. no tener, por eso es muy importante nuestra preparación antes de ir al campo práctico y cometer los menos errores que se puedan. Los menos errores, porque un error que yo cometa le puedo llevar a la muerte a mi paciente, así nomás. Pero ¿saben qué es una cosa? Ustedes habrán visto, bueno, o si no vieron, algún día en su vida van a ver que a veces el paciente se murió por una iatrogenia de cualquiera del equipo de salud. ¿Sí? Y saben que se tapa todo, en muchos de los casos. Entonces, imagínense ustedes, fíjense... trombosis, por no moverlo, o sea, por no mover un paciente en el tiempo necesario, se le formó una trombosis a una persona y falleció, y soy testigo de eso, por eso digo, no podés tener un margen de error en la práctica, para eso nos educamos, claro, por eso, para eso tenemos sí, que presentar todo. Por eso, chicos, desde el trabajo particular, yo sé que muchos de ustedes cuidan paciente particular, bueno, toda esta nueva didáctica se puede dar desde mi paciente particular que tengo. A mí, a veces me cuentan historias de gente que conozco, me dice, están cuidándole a mi familiar, ¿quién es? Y fulano, sí, todavía no se recibe, digo yo entre mí, todavía no se recibe, o si no, ya está recibido, o en muchos de los casos recién está comenzando la carrera. El tema es que hay cuestiones que me cuentan que es imposible creer, ¿sí? Es imposible creer lo que hacen. ¿Qué le hacen dormir al paciente intencionalmente? ¿Qué aprovechan a casa al paciente para hacer joda? ¿Qué le hacen? ¿Cuántas cosas? ¿Y dónde queda después el error? Dice, todos los enfermeros son iguales. No, o sea, que yo tengo que ser un agente de cambio desde mi paciente particular. ¿Cuánto también me cuentan? Dice, una maravilla cómo cuidan los enfermeros del paciente particular, cómo lo cuidan, se hacen propio a la familia. La familia le llega a querer como un integrante más, pero ¿qué pasa? A veces el enfermero le termina robando, a veces el enfermero termina abusando la confianza, a veces el enfermero termina fallándole. Entonces, por eso les digo, vamos a traer la personalidad de cada uno, necesitamos una nueva didáctica, pero no una que quiere resaltar, ¿sí? Eso depende de cada persona. De cada personalidad, de cada enfermero. Sí, sí, por eso digo, tiene que ver con eso. Por eso yo le hago ver que los 3 ejes confluyen continuamente, ¿sí? La personalidad, la competencia profesional y la calidad del cuidado. Bien. Ahora le vamos a definir pedagogía. ¿Qué es para usted la pedagogía? ¿Tienen alguna idea previa? Tienen, porque saben. Enseñanza. Profe, yo lo relaciono con la educación. Basado en la enseñanza. Bien. El resto de los estudiantes no le voy a poner ausente, ¿eh? Profe, también se refiere mucho al cómo aprende una persona.
la pedagogía. Ajá. Sí, Profe, sí, sí. creo a la forma de transmitir ese conocimiento, o sea, una mejor capacitación que te Una mejor ayuda capacitación. sí, Es Bien. el acompañamiento al aprendizaje. Bien. A ver, a ver. Profe, A ver, Leguizamón, Germán. A ver, Germán. pedagogía es una forma ¿Qué entiende usted por pedagogía? de enseñar métodos para enseñar. Eso, como usted dijo, Power, Bien, Evo, bien. Quiero y que todo. amplíen. Bien, a ver. Profe, ¿es un método de enseñanza? ¿Y la didáctica? ¿Y la Son didáctica? técnicas que se aplican en la enseñanza. ¿Y la didáctica? Profe, Es lo mismo. Es lo mismo profe. hablar de... Esperen un ratito. ¿Es lo mismo hablar de didáctica y de pedagogía? ¿Es lo mismo hablar de didáctica y de pedagogía? Sí, profe. ¿Quién será que estuvo primero? ¿La pedagogía o la didáctica? No, es lo mismo, profe. ¿Por qué? La pedagogía. Está relacionada con la psicología. ¿Y Con después? la sociología. Pero ¿y quién Profe. estuvo primero? ¿Quién estuvo primero? La pedagogía. La pedagogía. La ¿Por qué estuvo pedagogía primero? para mí. ¿Por qué estuvo primero? Porque enseña. Porque Didáctica es estudian la técnica y es una ciencia. ¿Y la didáctica? La didáctica estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Es lo ¿La mismo, pedagogía? profe. La pedagogía estudia la técnica y los métodos de enseñanza y aprendizaje en el infantil, sería, en la parte de La infancia. pedagogía es la utilización de las técnicas. Estudia la comprensión que viene a ser parte de la pedagogía. didáctica estuvo primero. Bien, bien. Ambos se basan del método y de las técnicas de Están relacionados los dos. Están relacionados. Profe, ¿Sí? la pedagogía es parte de la teoría, es reflexiva, o sea, te hace investigar y reflexionar sobre lo que vos aprendiste. Eso es lo que yo tengo entendido. Bien. Y ahí alguien dijo, está bien, silencien, por favor. Está bien lo que dijeron, pero solamente quiero corregir algo. Silencien, por favor, sus micrófonos. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, lo único que hay de los aportes que ustedes hicieron está bien, ahora vamos a descifrar bien, pero quiero aclarar más que la pedagogía no se refiere solamente al infante, ¿sí? Porque nosotros entendemos por pedagogía al conjunto saberes que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. O sea, cuando hablamos de términos de educación, hablamos de los fenómenos sociales y propiamente humanos. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio, ¿quién es? ¿Quién es el objeto de estudio? La educación. La educación. Educación. Bien, o sea, vamos a decir que la pedagogía es una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación. Bueno, ¿por qué habla acá de lo psicosocial y humano? Porque justamente los condicionantes para aprender tienen que ver con el aparato psicomotriz y porque el contexto también influye para que yo aprenda. Tiene su origen en el griego antiguo paidogos. Este término estaba compuesto por paidos, que quiere decir niño, y gogía, llevar o conducir. O sea, de ahí viene, nace. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial, como decía anteriormente, y que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se va a nutrir de otras disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica. Otra vez la filosofía, encima que le traumo con la filosofía, pero sola aparece, ¿vieron? No es que yo le traigo acá. Es fundamentalmente filosófica. ¿Por qué? Porque el estudio de la formación, es decir, las palabras Hegel. Hegel es un filósofo alemán contemporáneo que él dice que es aquel proceso
en donde el sujeto pasa de una conciencia en sí a una conciencia para sí, y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador de este. Bueno, yo les cuento nomás que son palabras un poco complejas, pero que tenemos que aprender. O sea, que si yo le pregunto a ustedes con sus palabras, ¿qué entendieron de la pedagogía? ¿Qué me van a contestar? A ver, Leiva, con todo lo que hablamos, ¿qué puede decir? Leiva, Monzón, ¿están? O sea, un conjunto de saberes, profe. Un conjunto de saberes. Que ¿Y después? Que busca tener un impacto en lo educativo. ¿Y después? Eso es lo que yo entiendo. A ver, ¿alguien puede? A ver, ayúdenle. Que la pedagogía es una ciencia que, como él dijo, se engloba en un conjunto de saberes que como su objeto principal es la educación de las personas. Sí. ¿Y qué necesito yo para entender que la educación es una ciencia, que la pedagogía es una ciencia y que en realidad los pedagogos dicen, la pedagogía es una ciencia, sí, está bien, tiene un conjunto de conocimiento y todo. Y la educación pasa también a ser una ciencia de una u otra manera. Y la didáctica también. Por eso van a aparecer estos tres términos, pedagogía, educación y didáctica. Pero vamos a partir de la pedagogía y decir, bueno, es una ciencia, que el objeto donde va a estar centrado su estudio es la educación, pero Hegel, que es este filósofo alemán, le da forma al concepto. ¿Y qué entendieron de lo que él dijo? Profe, eso es lo que le estaba por preguntar. ¿Qué dice conciencia para sí o ciencia para sí y ciencia en sí? ¿Qué se refiere con eso? O sea, que Hegel dice, reconoce que la pedagogía es una ciencia, reconoce que su objeto de estudio es la educación, pero él dice, va a permitir ese paidogogos, ¿qué va a permitir? Que no solamente el niño, el sujeto en cuestión pueda entender, analizar, comprender, transformarse. ¿Tá? O sea, que yo les puedo dar un conocimiento nuevo a ustedes, pero, ¿qué dice Hegel? Que para que adquieran ustedes ese conocimiento nuevo, ¿qué tuvieron que hacer? Salir de sí y entrar en sí otra vez. A ver, ¿qué entienden? Ustedes saben bien de esto, a ver. Uso del razonamiento sería. Un razonamiento. ¿Qué tipo de razonamiento? ¿Qué tipo de razonamiento? Profesor. Personal, profe. Tienen que reconocer cada uno. ¿Pero qué tipo de razonamiento? ¿Sí? Razonamiento filosófico, profe. A ver, Rojas. Profesor, razonamiento filosófico, profe. Razonamiento. ¿Y qué es razonamiento filosófico? Reflexivo. Porque te Reflexivo, como lleva a decía pensar, Sócrates. a reflexionar. Reconocerse a sí mismo. Se tiene que reconocer a sí mismo, profe. Porque estaría por eso. de cómo yo aprendo ese conocimiento para después poder educar o transmitir sería. Bueno, fíjense. Es por eso que, profe, es un razonamiento crítico. Profesor. Sí. Señor. Hay que silenciarle, gente. Yo sé que les interesa participar, pero vamos a organizarnos, ¿sí? A Profesor. ver, señor. Yo pienso que primero hay que pensar en nosotros, o sea, en sí primero, y después en los demás. O sea, primero yo capacitarme. Pero, sí, está bien, Walter, pero algo más dice. A ver, Leiva. Profe. A ver, Sandra, Rocío, hay mucha gente en pantalla. Profe, puede ser también que nosotros aprendemos del mundo y después lo transformamos. ¿Siempre? Profe, ¿puede ser un beneficio social? Puede ser un beneficio social, pero Silvestri dijo algo recién. A ver, Silvestri. Sí, decía que nosotros aprendemos del mundo y después lo transformamos, dice eso, que es muy importante. Dame un ejemplo. Dice eso. Dame un ejemplo de Hegel. Dame un ejemplo. Bueno, no sé, o sea, un ejemplo de nuestra profesión, digamos.
Dame un Nosotros ejemplo. aprendemos conocimientos y después los llevamos a la práctica de la destreza. Pero algo más dice Hegel. A ver, la Rosa, dábalo. Gente, hablen, por favor, participen. Decía que el hombre construye el mundo, pero a su vez también es parte del mundo. Claro, yo estoy inserto en un mundo, por eso habla de lo psicosocial, ¿sí? Profe, tenemos que saber qué lugar nosotros creemos que ocupamos en el mundo, vendría a ser. Bueno, fíjense que todo eso, le iba a agregar algo, Rojas, la Rosa, hablen. Cuando saquen 5.50 en el examen, yo voy a decir, es 5.50, no les voy a poner 6 porque no hablan. ¿Escucharon? La participación de ustedes es muy importante porque para mí la evaluación, cuando más adelante veamos qué evaluación es un proceso, y para mí cada clase es un proceso evaluativo. ¿Está? No importa el contexto de Zoom ni presencial, lo que yo quiero que ustedes participen, que ustedes me demuestren que están detrás de la pantalla y que participen, que se animen, se equivoquen. Vamos a equivocarnos mejor, entonces aprendemos bien ya. Pero, y a eso refiere lo que dice Hegel. Hegel dice que es necesario que nosotros salgamos, ¿sí? Y entremos, sí, otra vez. O sea, es filosofía. ¿Pero por qué? Porque la filosofía es la ciencia madre de todas. Y fíjense en lo que Hegel dice. Es necesario que pero yo tengo que salir, es como que me miro al espejo, salgo y vuelvo a entrar. ¿Pero por qué? Porque le está diciendo que tengo que romper con aquella estructura que yo creía que era correcta y no es, o que tengo que ampliarla. Por ejemplo, acá está Fabián, Darío y otros que son gente que ya está trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tenían idea de cómo se realizaba tal o cual procedimiento. Bueno, ahora ustedes tienen que salir de sí y volver en sí. O sea, reformular los conceptos que tenían. O sea, a ustedes lo que les falta es más contenido teórico. Y que no es solamente teoría que le falta transformar eso que aprendo en lo que yo creía. Y eso es un proceso, porque cuesta, ¿sí? Fíjense lo que nos costó, lo que nos cuesta salir con el barbijo, lo que nos cuesta usar el alcohol, bueno, lavado manos ya habíamos aprendido algo, pero fíjense cómo tuvimos que salir de sí y volver a entrar en sí otra vez. Decir, bueno, si yo no cambio esto, si yo no me vuelvo pasivo en educación, se llama así, y yo ya le hablé de la pasividad, si yo estoy en la pasividad y no produzco cambio, la transformación va a ser ajena a mí. Por eso todo el momento y todo el tiempo le dice, tiene que ser reflexivo, crítico y de transformación. Si yo aprendo y no me transformé, discúlpenme, no aprendieron. Entonces, cuando nosotros somos capaces de dar un ejemplo de permitimos ver una transformación, ¿o no, Darío? Fabián. Profe. ¿Sí? A ver, por ejemplo, Fabián, en tu proceso la transformación también querer, o sea, tener el deseo de cambiar. El deseo de cambiar. Hay gente que no quiere cambiar. Ustedes hoy hablaron de la experiencia, pero qué capo la experiencia. Qué mejor escuela que la experiencia. Todos aprendimos algo hasta el día que nos demos mal la tierra. Pero ¿saben qué? El tema es cuando no queremos aprender y volvemos lo mismo. Entonces, ¿qué nos dicen acá los filósofos y los pedagogos y los didactas y todo lo demás? Nos cerramos el conocimiento. Que claro, que no hubo. Y no queremos salir. Bueno, pero ¿saben por qué? Porque no hay transformación. Y si no hay transformación, dice que la pedagogía es vana. ¿Está? Por eso dice el profe de la pedagogía, o sea, estudia 4 pilares de la educación. Sí. Agregando lo que decía Silvestri, que primero tenemos que aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a convivir con otros y aprender a conocer. Por eso empieza primero por aprender a hacer y a partir de ahí viene todo lo demás. Y ¿saben qué? Nosotros inclusive desde la filosofía, se me ocurre en voz alta, podríamos decir, bueno, tenemos que empezar por el 4.º pilar. Primero tenemos que empezar a conocernos, porque nos cuesta mucho conocernos. Si yo a ustedes les digo, fíjense cómo nos cuesta conocernos con la siguiente pregunta que le voy a hacer, y no me respondan. Después, si quieren en algún momento de su vida, cuéntenme. Si yo les pregunto a ustedes, les pido que me hagan una lista, y les voy a pedir que me hagan una lista, de todos los aspectos positivos de ustedes, de todas las virtudes de ustedes. ¿Ustedes tienen virtudes?
Claro, ¿Tiene como cosas? tenemos defectos. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y defectos? También. Bien. Bueno, y Defectos si que yo les no pido en este momento, Mucho. si yo les pido en este momento que ustedes me cuenten de sus virtudes y me cuenten de sus defectos, ¿cuál predomina más, las virtudes o el defecto? O los defectos. Los defectos. ¿Por qué? La virtud es. Porque El defecto pesa más, profe, que las virtudes. Uno siempre ve Claro. las partes malas de uno mismo en vez de ver las cosas buenas. ¿Vieron cuando nos pasa algo y decimos, ¿por qué a mí, a mí, a mí, a mí? Y nunca vemos qué me quiere enseñar eso. No vemos que tenemos capacidad de superación, no vemos que tenemos una fortaleza, templanza. No vemos la sea, parte positiva. La parte positiva. es lo Bueno, mismo que cuando uno va, por ejemplo, en el auto y ve un pozo y lo cruza, y a la segunda vez que lo estás viendo, trata de evitarlo. claro, claro. Pero tremendo gusto con el auto. Además, esa virtud también se podría transformar en un defecto, podría condicionarlo. Exactamente. O, el por defecto ejemplo, en una una persona, por ejemplo, yo como estudiante, entiendo el tema y me confío del tema, o sea, para mí una virtud, o sea, entenderlo bien, pero después por confiarme, yo, por ejemplo, dejo de estudiar, o sea, ese tema porque creo que ya lo sé y salgo desaprobando por no haberlo comprendido bien, algo que creía que sabía, y ahí se Claro. transformaría en un defecto. Sí, por eso. Pero fíjense que nosotros como humanos, por eso no en vano, dice la parte psicosocial, el entorno. Vieron que en todo momento nos está hablando del entorno, que es importante aprender desde el entorno, desde lo social, porque condiciona. O sea, que yo esté bien o que esté mal depende mucho del medio. No solamente el medio interior, sino que el medio exterior. Y eso hace que muchas veces nos quedemos con la parte negativa y no veamos lo positivo, porque no nos conocemos bien, efectivamente. Bien, entonces decimos, la didáctica es una ciencia, es la ciencia de instrucción, de pasos, que va a permitir que el proceso asimile el conocimiento. Y la educación es un proceso en el que se desarrollan sentimientos, valores, actitudes, y está presente en la actividad de enseñanza o instrucción. Lo realiza una institución destinada para ello, la escuela, por ejemplo, en la que intenta contribuir a la formación del intelecto y la personalidad de los estudiantes. Fíjense cómo seguimos hablando de esto en otros autores. Que se considera la ciencia entonces en forma general, que es una ciencia porque hay instrucción, hay educación, y la educación, miren, todo lo que involucra sentimientos, lo que decíamos recién, valores, actitudes, actividad de enseñanza, instrucciones, y que se lleva a cabo en una escuela, en un club, en una universidad, o fuera de ella, porque acá vamos a hablar de un contexto formal y un contexto informal. Yo aprendo tanto en un contexto formal como en un contexto informal. Aprendo en la escuela, en la universidad, aprendo en el club de amigos, aprendo en la calle, aprendo de los amigos, aprendo. ¿Por qué? Porque hablamos de un contexto formal o informal. Informal es el que se da, no es que yo me preparé con silla, mesa, todo para hablar, educar, sino que a veces surge en una sobremesa, en un tercer tiempo, etc. La didáctica tiene principios y tiene leyes que le ayudan a contribuir a considerar la pedagogía, que es una ciencia. O sea, me está diciendo que la pedagogía es una ciencia, la didáctica es una ciencia, y por lo tanto, para que la didáctica sea una ciencia, tuvo que estar sostenida la pedagogía, que es su ciencia madre, y la pedagogía de la filosofía. Cuando se habla de principios y reglas didácticas, hace referencia al latín principium, que significa fundamento, inicio, punto de partida, idea rectora, regla fundamental. O sea, cuando nosotros decimos hay reglas didácticas para llevar a cabo el proceso, estamos diciendo que hay fundamento, que hay un por qué hacemos las cosas. Y una de las tareas fundamentales de la didáctica comprende el estudio profundo de las regularidades y las leyes del proceso pedagógico para poder establecer el sistema de principios didácticos que responde a la necesidad de educación. Entonces, las tareas fundamentales de la didáctica como ciencia va a tener que ver con ese orden, ese proceso pedagógico que lo establece, que son los principios. ¿Y cuáles son esos principios que la pedagogía le da? El instructivo, los conceptos básicos, las leyes fundamentales del aprender y el enseñar. Entonces, nosotros tenemos que
distinguir dos conceptos. Dentro de educación, que sería pedagogía como ciencia, que estudia la didáctica y la educación, y como disciplina, porque hay un grupo de técnicas que favorecen el aprendizaje. Es lo que yo le decía. Bueno, entonces, en conclusión, didactas y pedagogos, hay un grupo que responde a que es una ciencia, otro que responde a que es una disciplina, pero ambos deben fundamentar su postura. Entonces dice que la pedagogía ayuda a muchas disciplinas para poder llevar a cabo su objetivo, que es el estudio y mejorar la educación. Eso solamente como definición. Después vamos a retomar otra de la didáctica y decimos, bueno, la didáctica es una rama de la pedagogía que se va a encargar de buscar métodos, buscar técnicas, buscar estrategias para mejorar el aprendizaje. Se vale de los conocimientos que ya existen en la pedagogía, pero los concreta a través de recursos didácticos y demás. Ayuda a buscar monitorear el éxito o el fracaso de dichas técnicas. Fíjense, cuando dice la didáctica es una rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos, técnicas, estrategias para mejorar el aprendizaje. Sí, comparten en común que van a estudiar conocimiento, que comparten en común que van a tener métodos de estudio, pero dice que la didáctica, fíjense, va a concretar o monitorear el éxito o el fracaso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, sí, te dije que la didáctica es como que la pedagogía estudia si esos métodos son eficientes, si sirven para enseñar o no, y de allí va buscando nuevas formas si es que esos métodos de enseñanza no sirven, o sea, no funcionan. A ver, Leguizamo, ¿la didáctica le va a estar a la pedagogía? Claro, la didáctica creo que... Fíjate, es una rama de la pedagogía. ¿Qué quiere decir una rama? Una hija, una disciplina. La pedagogía, Claro. la didáctica. Claro, ¿por qué? Porque acuérdense que la pedagogía es una ciencia y le considera la didáctica, la pedagogía le va a considerar como una disciplina la didáctica. Hay pedagogos, por eso digo, acá vamos a tener dos posturas importantes para debatir. ¿Es ciencia o es disciplina? Para la pedagogía es una disciplina, porque es una rama de ella, es una hija, digamos, ¿sí? Que se va a encargar de qué, de buscar qué. ¿Qué se va a encargar? El éxito o el fracaso. Éxito o el fracaso. ¿Saben qué? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Saben con qué tiene que ver? Con que, por ejemplo, yo preparo una hermosa clase, ¿sí? Y momento antes de dar mi clase, alguien me cuenta algo que me afectó emocionalmente y ya no estoy con las mismas emociones de llevar a cabo la clase. Eso va a terminar un éxito o un fracaso porque quizá me preparé de la mejor manera y lo emocional me jugó en contra. O me puse muy nervioso, o yo pensé que iban a ser 30 y son 250. Afectó. O también puede ser que yo preparé todos los PowerPoint y cortó la luz y mi computadora no tenía batería y me olvidé. Fue un fracaso. Por eso hablamos pedagógicamente que el docente tiene que tener como un as debajo de la manga, dicen algunos autores. Quiere decir que yo tengo que tener un plan B por las dudas. Bueno, eso me enseña la experiencia. Por ahí, gente, nosotros podemos dar una buena charla, o sea, le podemos pedir que prepare una buena charla, vamos y damos a la comunidad, y a veces no era lo que esperábamos. A veces preparamos con especialistas, preparamos con estrategias, todo muy linda la clase. Y se fueron 3 participantes. Me quiere afectar, pero digo, bueno, vinieron 3, o sea que 3 ya, yo tengo que considerar como un éxito que 3 por lo menos vinieron. Entonces invito que esos 3 la próxima son 6 y 9 y 18. Bueno, por eso dice, yo tengo que repensar la estrategia que voy a usar. Y bueno, tengo que llevar recursos, fíjense, como contemporáneamente estamos acostumbrados tanto a la tecnología, que no olvidamos que todavía existen las pizarras, que todavía existen los pizarrones, que todavía existen las láminas, que todavía existen los fibrones, hacerle jugar, participar, y es una buena estrategia, y que puede ayudar a mejorar mi éxito como aprendiz o como enseñante. Entonces yo tengo que estar preparado como para
Por eso les dice eso. Dice, y la pedagogía trata de los principios generales y la fundamentación teórica que permiten conducir al niño, al estudiante en este caso, en su educación. Y se vale de la didáctica. O sea, ¿necesita la pedagogía la didáctica o no? Sí, profe. Necesita. Porque es como que la pedagogía me está dando todo el instructo teórico, pero yo necesito de quien me lleve a cabo eso en la práctica y se va a encargar la didáctica. Porque esto indica los procesos lógicos y sistemáticos organizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, agrupándose en las diferentes áreas de estudios, Entonces yo digo, bueno, con eso ya estamos avanzando gran parte de la unidad número 1. Bien, hasta ahí. Ahí les señalé nomás que entonces para cerrar esa parte decimos que la didáctica es una disciplina del campo pedagógico. ¿Por qué del campo pedagógico? Porque ¿quién es su ciencia madre? La pedagogía. Entonces, para la pedagogía, la disciplina es una disciplina, para la pedagogía, que la pedagogía sí es una ciencia, y el objeto de estudio, ¿cuál es para la pedagogía? La educación. Bueno, entonces la pedagogía va a tener como objeto de estudio a la educación, y va a tener como disciplina la didáctica. La didáctica en el proceso teórico práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza, cuya finalidad es la formación integral del estudiante a través del pasaje de un acervo cultural que podrá ser recreado por este. Quiere decir que entonces la pedagogía es la ciencia que va a tener por objeto de estudio a la educación y la didáctica va a ser su disciplina, y que la didáctica como tal va a tener, porque acuérdense que como la pedagogía es la ciencia madre, van a compartir el mismo objeto formal que sería la educación. Y el objeto material va a variar, o sea que el objeto material de la didáctica va a ser los procesos de enseñanza. ¿Y cuál es el propósito de la didáctica? Es la formación integral. ¿Qué significa la palabra integral? Completa. Integra todo. O sea, integra todo. Entonces ahí decimos la formación integral del estudiante a través del acervo cultural que podrá ser recreado. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que ya traemos. Todos ya traemos un acervo cultural. Todos traemos un conocimiento previo. Lo que hay que hacer ahora es recrear eso, transformar eso, darle forma. ¿Está? O sea, yo no puedo decir que ustedes están en una tabula rasa como se creía en la antigüedad. Ustedes saben que en la antigüedad se creía que toda persona venía con su mente en blanco y que con el transcurrir del tiempo y con su experiencia y demás, se iba haciendo sabio. Pero que todos veníamos con una mente en blanco. Y eso le llamaban los autores filosóficos la tabula rasa. Pero ¿saben qué? La pedagogía nos enseña que ningún sujeto aprendiz tiene tabula rasa, sino que todo lo contrario, todo sujeto aprendiz trae un acervo cultural que debe ser recreado, debe ser transformado. Eso se le llama saberes previos. Claro, la construcción del... Yo, por ejemplo, gente, supongamos, todo esto que yo les estoy diciendo, hay muchas cosas que ustedes ya sabían, más o menos por lo menos, porque todos ustedes sabían que existía la palabra pedagogía, y todos ustedes sabían que existía la palabra educación, y todos ustedes sabían que existía la didáctica, ¿o no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos ahora? Recrear, darle forma. Acá estamos haciendo una recreación. ¿Por qué? Porque estamos definiendo bien que pedagogía es una cosa, didáctica es otra cosa, y la didáctica aplicada en la enfermería es otra cosa. Entonces nosotros ahí ya vamos separando y vamos recreando el conocimiento. Bueno, la volvemos a citar a Camiglioni. Acuérdense que ella ya es contemporánea. Ella nos dice que la didáctica es una disciplina teórica. ¿Qué pasó con ella? Si en párrafo anterior decía que era una ciencia. No, concluye que al fin de cuentas recrea su condicionante para decir que es una disciplina teórica. ¿Por qué? Porque se construye sobre la base de toma de posición ante los problemas esenciales de la educación como práctica social. Vamos a hablar de Camiglioni
que ella en todo momento nos dice que es necesario que el contexto social influya en la educación, que procura resolverlo mediante el diseño y la evaluación de proyectos de enseñanza para mejorar la educación y la enseñanza. Como ella es argentina, el anhelo de ella, ¿no es cierto?, tener una mejor calidad en la educación. Y la mejor calidad en la educación significa repensar el rol de la didáctica ante los problemas de la sociedad. Fíjense, ¿por qué dice problema de práctica social? Porque muchas de las situaciones que están pasando, y ni les cuento en este contexto epidemiológico, pandémico, volver a recrear esto de la educación. O sea, fíjense cómo hay que procurar resolver situaciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Vieron que constantemente aparecen nuevos protocolos. Bueno, estos protocolos nacen a través de seguramente postulado Camillones, donde dice que debemos enseñar en un contexto social. O sea, todo aprendemos en un contexto social, cultural. Pero cómo la práctica social influye totalmente, influye totalmente. Y después entonces, dentro de la educación, la didáctica es una técnica esencial. Dentro de la educación, la didáctica es una técnica esencial porque solo proporciona herramientas a los educadores para enfrentar el proceso de enseñanza con mayor seguridad de que irá bien y que los propósitos establecidos pueden cumplirse. Bueno, acá nosotros también vamos a enrolar con lo que tiene que ver con objetivos y metas a cumplirse. O sea, que si yo doy una clase y no sé ni qué quiero lograr con la clase, yo no tengo los propósitos establecidos. Entonces, ¿cómo me va a ir en el proceso? Y muy probable que me vaya para el fracaso. Porque, por ejemplo, yo no pauté el tiempo, no pauté qué quería lograr en los educandos. Entonces, es importante, dice que dentro de la educación, la didáctica se considera muy importante porque permite enfrentar ese proceso de enseñanza. Y la didáctica en la educación también se compone de los siguientes elementos: profesor, estudiante, contexto de aprendizaje y plan de estudios. Digo, componente de los siguientes elementos: profesor, estudiante, contexto de aprendizaje y plan de estudio. Vieron que el contexto de aprendizaje influye mucho. Por ejemplo, acá yo sí pienso en ustedes como educadores de la salud, voy a decir, bueno, la didáctica en la enfermería requiere de los siguientes elementos. El enfermero que hace como docente, los pacientes, familia y comunidad que hacen como estudiantes, aprendices, el contexto donde estoy aprendiendo y el contexto donde estoy enseñando. ¿Qué plan de estudio hay? Y ustedes saben que una de las consecuencias que estamos sufriendo de la no acreditación es este punto, el plan de estudio y todo esto que engloba. ¿Cómo están los profesores? ¿Están preparados o no están preparados? ¿Cómo están los estudiantes? ¿Cuántos son? ¿En qué contexto están? ¿Cómo es el salón donde tienen clase? ¿Cómo son los baños? ¿Cómo funciona la escalera? ¿Funciona el ascensor? Hay salas de informática, hay salas multimedia, hay proyectores, bueno, todo eso influye, ¿o no? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Así es. Bueno, entonces dice la CONEAU, si la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional de Formosa revierte los ítems que le señalamos, se puede llegar a acreditar. Y los ítems, créanme, que está redundando la didáctica. Desde los profesores, desde la organización de la gestión para abajo, ¿sí? O sea, el docente, ¿se capacitó o no? El docente, ¿está en constante mejoramiento de sus prácticas profesionales o no? ¿El profesor se preparó para enseñar en enfermería o no? Los estudiantes, ¿qué contexto vienen? ¿Qué se les provee? ¿Se les provee becas? ¿Se les provee capacitación? ¿Se les da comedor? Bueno, todo influye, porque usted me van a decir, mira con qué sale el profesor. Anoche estaba pasando en América, profe, el tema de la facultad. ¿Ah, sí? Y fíjense, gente, fíjense que tiene que ver otra vez como... Profe, yo no entiendo, ¿sí? O sea, en el año 2017 o 2018, creo, ¿no? La CONEAU aprobó la acreditación de la carrera, ¿puede ser? Sí, parcialmente, o sea, no... se retracten. ¿Y qué hizo que después se retracten? Aprobó parcialmente.
Aprobó parcialmente, o sea, aprobó el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Claro. CONEAU, no. Había que realizar ciertas modificaciones para que se Claro, apruebe. pero ¿saben qué, gente? No queremos recrearnos, no queremos salir de la zona de confort. ¿Saben por qué? Porque nos están pidiendo cosas estragas. Nos piden los concursos docentes, que estamos flojos en eso. Nos piden modificar la infraestructura. No puede haber 100 alumnos adentro de un aula que ellos vinieron a conocer las aulas. No puede haber baño en condiciones deplorables. No puede haber un ascensor que está laboratorio. estacionado. No puede, tiene que haber laboratorio, tenemos que tener una sala exclusiva para nosotros, tenemos que tener un centro de primera atención de alta complejidad, media complejidad, baja complejidad, pero tenemos que, o sea, gente. Laboratorio equipado sería. Profe, mínimo tenemos que tener un aula que se pueda habitar, por así decirlo, porque es imposible que cursen 60, 70 chicos en un aula que apenas entran 30 personas. Ahora en el Zoom estamos el techo por la cabeza. Imagínese presencial. Sí, por eso es lo que le está, eso es lo que nos está llamando la atención. Pero por eso digo, ¿saben qué se necesita para todo esto? ¿Qué se necesita? Que la decana ponga la plata y vuelva a poner. ¿Qué se necesita? Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort, involucrar en lo que ¿saben qué? Yo les cuento algo. En la zona de confort estábamos muy cómodos, 104 profesores. Cuando nos hicieron hacer un posgrado de currículum para enfermería nomás, 3 meses duró, terminamos siendo 12 profesores. Y eso no es nada. Hay reuniones de profesores y estamos siempre en la misma cara. 12, 13 profesores de los 104. No somos unidos. Estamos bregando por bienes particulares y no bien común para todos. Estamos bregando a ver con quién me voy a sentir mejor. No, no me gusta su cara, no me gusta su... No. Y ¿saben qué? Mientras tanto el tiempo pasó, porque esto hace 6 años, 7 que venimos trabajando para la CONEAU y que nos rechacen. Ya no están para enseñar. No se quieren ir. No se quieren ir. No se quieren ir. No quieren dar paso a otros profesores. Bueno, ya no tienen la pedagogía que tienen que tener. Pero ¿saben qué, chicos? Hay mucho respeto. Yo, por ejemplo, respeto por todos, fueron mis profesores, casi todos, por supuesto, pero de todos aprendimos y seguimos aprendiendo. Pero hay una cuestión que es protocolar y una cuestión legal que ellos mismos nos dicen. Ya me doy cuenta que me tengo que ir porque ya no recuerdo más, ya me olvido, ya esto, aquello, o simplemente porque esto de la tecnología a muchos también sofocó, estresó y produce eso. Entonces, lo único que quiero decir no es criticar, simplemente digo, tenemos que reconstruir todos juntos, tratar de vernos, no como qué me va a beneficiar si yo me voy con esto o con aquel, sino decir que los beneficiarios sean nuestros estudiantes. Hay que dejar de buscar beneficio propio. Bueno, por eso, pero tenemos que apuntar todo a mejorar la calidad de la formación. Y la calidad de la formación implica docentes, estudiantes que quieran aprender verdaderamente, institución que nos provea todos los medios y el trabajo en equipo, porque sin equipo, si uno brega para acá y el otro brega para allá, no podemos lograr nada. Entonces, lo que les quiero decir que el compromiso es en equipo. Pero yo sé que, y para finalizar les digo, ¿por qué se dice que la didáctica es ciencia y arte? Así como también nos decían enfermería, ciencia y arte, porque la calidad intelectual y práctica, por la habilidad interna que se manifiesta como una facilidad para producir un determinado tipo de obras, porque es una habilidad para comunicar un tema, porque ayuda a volver claro un asunto difícil que no entendí, lo vuelvo a explicar, porque logra estimular aprendizaje en sus alumnas y en sus alumnos, en sus cursantes. Entonces, ¿por qué se dice que es arte? Por la calidad intelectual y práctica, por las habilidades, por el tipo de comunicación, por el tipo de estimulación para aprender. Y es el arte de enseñar, porque es la habilidad del buen profesor que sabe transferir o transmitir su conocimiento a sus alumnos. Lo que se dice en 2 líneas cuesta toda una vida profesional conseguirlo. La didáctica, arte. Fíjense, estas 2 palabras, didáctica y arte, dice la habilidad del buen profesor que debe transferir su conocimiento a sus alumnos. Lo que se dice en 2 líneas cuesta toda una vida profesional conseguirla. Y ahí hay una pequeña frase en el PowerPoint que dice, el docente nace o se hace al andar. El arte
¿no implica también reflexión? Y después, ¿qué dice en el otro globo? Yo aprendo A través de la práctica. Y para usted, la enseñanza es como un arte, el arte de la enseñanza y las cualidades innatas. Cuando hablamos cualidad innata, podemos decir que se nace con cierta aptitud, quiere decir aptitud, quiere decir apto para. Se dice que nosotros traemos una predisposición para hacer tal o cual cosa. Pero yo les pregunto, ¿será que es arte? ¿Será que es ciencia? ¿Será que es los dos? ¿Qué es? Arte y ciencia. Los dos. Arte y ciencia. ¿Y el docente se nace o se hace? Se hace. Fíjense, hay unos autores, bueno, le voy a tomar el video, Nerisi, que es un pedagogo brasileño, influyó positivamente en el proceso de enseñanza, la formación del docente y la administración educativa. Y dice, en la reflexión de él, fíjense lo que dice: prefiero ser, y pónganse ustedes su nombre porque ustedes van a ser educadores de la salud, entonces, prefiero ser un maestro que un arqueólogo. El arqueólogo saca tesoro de la tierra, pero yo saco talentos de la vida, talentos saco de ustedes, de lo que ustedes traen. Prefiero ser un maestro que un científico. El científico estudia la maravilla de las rocas, la belleza de las estrellas, el milagro de las plantas, la gloria de los cielos, pero yo trato con lo que es aún más maravilloso, la vida de los corazones humanos, la vida humana intachables y la formación del carácter para la vida. Por ello, prefiero ante todo ser un maestro. En pensamiento general afirma que la educación debe hacerse con mira a una sociedad realmente democrática, en la que todos los ciudadanos sean responsables y participantes. Sobre todo, eso imagina que a veces podemos ser responsables y no somos participantes, y ahí nomás. Una exigencia impostergable es algo que no puedo postergar de la educación, de lo contrario el hombre puede autodestruirse. O sea, si yo no tengo meta, no tengo propósito, no tengo objetivo, estoy destruyendo a mí mismo. Una exigencia impostergable de la educación es formar ciudadanos que tomen conciencia de la realidad con el impulso de querer mejorarla con una dinámica de perfeccionamiento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Tomar conciencia de la realidad en la que vivimos. Exigirnos a incorporar más conocimientos. Ser responsables. Ser responsables. Involucrarnos. Participantes. Bien. No dejar pasar. Profe. Muy bien, por sobre todas las cosas. Bien, Querer mejorar día a día. La realidad. Tener una meta siempre. Objetivos. Y que sean claros. Impulso a querer mejorar. Y siempre ir perfeccionando. Bien, muy bien. Y siempre ir perfeccionando en pos de la excelencia. En pos de la excelencia, no importa el otro. Por eso, bueno, después vamos a continuar con... ¿Sí? ¿Le escucho? Tratar de transmitir cosas también. O sea, aportar a la sociedad. Exactamente, porque si desde no... lo que creemos que es bueno para nosotros y para el resto. Para el resto. Perfecto. Bien. Y también ¿sí? yo creo que impulsarnos nosotros mismos a ir mejorando cada día nuestros conocimientos. Sí, exactamente. Y hacerlo desde el hogar, profe, porque también desde ahí comienza todo. Por eso, desde ahí comienza todo. Compartir nuestro conocimiento. Y compartir los conocimientos, lo que decíamos. Fíjense cómo engloba las tres cosas. Las características personales del estudiante, del día de mañana profesional de la salud, de enfermería en este caso. Después las competencias profesionales y la calidad del cuidado. No importa qué tipo de cuidado, pero hacerlo con calidad de la mejor manera. Bien, ¿qué les pareció? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy interesante la clase de hoy. Buena clase. Sí, profe, se entendió.
podemos Bueno, tener el Word que tiene usted, profe? El PDF. no, porque ustedes van a querer estudiar este Word nomás y ustedes tienen que estudiar el dossier que estamos preparándole ella, ¿sí? Si no, ustedes estudian todo así y esto es un soporte nada más, esto es una guía. Pero, Pero o sea, ¿nos van a miren, pasar el material? Profe, ahí- pasa el material, por favor, ¿qué pasó hoy? el programa, le voy a pasar el programa. Ahora le voy a pasar al señor Gómez para que envíe al grupo. Déjenme escuchar un ratito el audio. Yo, Marcelo, me dijo que ya prepara el Zoom y me envía. Las clases prácticas van a ser de 14:30 a 16:30 voy yo, y 16:30 a 18:30 va a ir Denis. Bien. ¿Saben qué? Ahí me informa la profesora Pauli que le avisaron que enseguida le van a pasar el enlace para la clase de la tarde. Y la clase de la tarde es de 14:30 a 16:30. Voy a anotar acá para que les quede registrado. De 14:30 a 16:30 tienen con la profesora Pauli. Por las dudas, conéctense todos y díganle que todavía no tienen designada la comisión. Y de 16:30 a 18:30 con el profesor Denis. Eso ya le voy a avisar a dónde llegamos. ¿Ya nos conectamos a las dos clases, profe? Seguramente que sí, le tienen que pasar los enlaces. No obstante, cuando Pauli me pase el enlace, yo le voy a estar mandando al señor Gómez, o si no, vamos a enviar al grupo que tienen ustedes. ¿Está? Le voy a pedir que envíe. Bueno, que le vaya muy bien. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Que le vaya muy bien, que tengan buen resto de jornada. Gracias por la clase de hoy, profe. Sí, interesante. Sí, muy interesante. Muchas gracias, profe.